bueno. ¿Cómo van a salir? ¿Se va a quitar el saco? Peor que el año, no, peor que el año pasado. Ahí te va a recordar. Bueno. Vamos a meter esto en la bolsa. La lista de hoy no está la nueva. Todavía no. Ahí viene Carlos Celada atrás suya. Ahí viene Carlos también. Carlitos, ¿qué tal estás?
Hasta ahí está claro. Vamos a ver cuán claro está. Y para eso les pregunto yo, nota. Y ustedes me la van a responder, por favor. ¿Quién es? Nota. ¿Quién es ¿quién podría dictarme lo que es D0 de phi en P? D0 de phi en P. ¿En qué dirección me estoy moviendo? 0 grados. Pero 0 grados, ¿qué dirección es? Aquí está, aquí, y este era alfa. Si alfa es 0, me estoy moviendo ¿dónde? Acá. O sea que me estoy moviendo ¿dónde? En la horizontal. O sea que ¿qué pasa con el delta y? 0. O sea, alfa igual 0 implica que delta y ¿cuánto es? 0. Y eso implica que delta rho, ¿quién es? ¿Quién es delta rho? Delta rho es la distancia entre P y Q. Pero si esto es 0, me estoy moviendo de aquí para acá. Entonces la distancia entre P y Q, ¿quién es? Delta X. Entonces esto es el límite cuando delta X va a 0, porque delta rho es delta X, de el valor de la función en X más delta X, coma Y, menos el valor de la función en X y Y. Aquí no viene delta Y porque delta Y es 0 partido delta rho, pero delta rho es delta X. Pero eso era la definición de ¿quién? De la derivada parcial respecto de X. Ah, pero esto ya lo conocemos, esto es d phi de X. ¿Claro eso o no? Bueno. Ah, miren, y ahora, ¿qué pasa si alfa es pi medios? ¿Qué pasa si alfa es pi sobre 2? Si alfa es pi sobre 2, me estoy moviendo de un P hacia un Q aquí. Entonces me moví paralelo al eje Y. O sea que el delta X, la variación en X, ¿cuánto es? 0. Ah, entonces, si alfa es pi medios, esto implica que delta X es 0, es igual a 0. ¿Y esto qué implica? Que delta rho es ¿quién? Delta Y. Ah, y entonces, la derivada en dirección 90 grados, calculada en el punto P para la función phi es el límite. Delta rho es delta Y, o sea, delta Y va a 0. ¿Qué pasó con la X? Se quedó constante. ¿Quién cambió la Y? Y más delta Y, menos el valor de la función en X y partido delta Y. Ah, pero ese ya lo conocemos, este es d phi de Y. Entonces estamos viendo que la derivada en dirección alfa realmente es una generalización de las derivadas parciales y va a ser una generalización del concepto de derivada. Muy bien. Entonces esto fue solo una pequeña salidita porque estamos en nuestro gran problema, que es, bueno, ¿y esto cómo lo calculamos? Pues eso cómo lo calculamos. Tenemos que encontrar una expresión para esta derivada. Y aquí el problema es que aquí aparece delta X y delta Y, y aquí aparece un delta rho. Entonces, ¿cómo está la situación acá? Aquí está el punto P, aquí está el punto Q, este es delta rho y este es alfa. Entonces, delta X
delta X a qué es igual. Delta X a qué es igual. ¿Cómo? Muy bien. Delta X es el cateto adyacente y ese es hipotenusa, que es coseno alfa multiplicado por la hipotenusa, que es delta rho. ¿Y a qué es igual el cateto opuesto? Delta Y a qué es igual al seno de alfa por la hipotenusa, que es delta rho. Muy bien, ya estamos llegando. Entonces ya tenemos una expresión para delta X y delta Y utilizando el delta rho. Ahora viene otra cosita. Nosotros asumimos por hipótesis desde nuestro inicio phi de X, Y es analítica. Y ser analítica quiere decir que es expresable o aproximable mediante una serie de ¿quién? De Taylor. Una función analítica tiene infinitas derivadas, todas las derivadas son continuas, la función es continua y ustedes pueden calcular derivadas de cualquier orden. Entonces, por hipótesis es analítica. Esto implica que existe la serie de Taylor con centro en P. Y ahora voy a escribir en P. ¿Qué quiere decir la serie de Taylor con centro en P? Eso quiere decir que yo puedo escribir el valor de la función en Q utilizando el valor de la función en P y las derivadas parciales. Entonces, ¿cuál sería la serie de Taylor? La serie de Taylor me dice el valor de la función en Q. ¿Quién es Q? X más delta X, coma, Y más delta Y. Esto es igual. ¿A qué es igual el valor de la función en un punto vecino al centro? Solo eso recuerden siempre. ¿A qué es igual el valor de la función en un punto vecino al centro? Es igual al que habíamos llamado pivote en una oportunidad. El valor de la función en el punto Q es igual a el valor donde estaba, valor de la función en X, Y, que viene ahora, más, ¿ahora qué viene? La derivada parcial. ¿No les molesta que escriba las derivadas parciales así? ¿Todavía se recuerdan de eso o no? ¿Lo tienen fresco? Es que en vez de anotar df de x así con esa d, puedo poner f sub x. Y eso significa la derivada parcial. ¿Está claro eso? En vez de las d redondas. Entonces, ¿quién viene aquí? ¿Quién me puede decir qué viene aquí? Por favor. La derivada parcial de la phi respecto de x, calculada en el centro, o sea, en el punto P, multiplicado por el incremento en la variable x. Esa es la serie de Taylor. Más, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Más la derivada parcial de la phi respecto de y, multiplicado por el incremento en y. Y eso es lo que se llama la aproximación, ¿qué? Lineal. Ahora vienen los términos de orden superior. ¿Quién viene ahora? Más, ¿qué viene ahora? 1 partido 2 factorial, o sea, 1 partido 2 por la segunda derivada respecto de x calculada en P por delta x elevado al cuadrado. De ahí vienen las derivadas mixtas, que por el teorema de Schwarz son iguales y por eso se cancela el 2. Entonces viene más phi parcial
respecto de X y Y calculada en el punto P por delta X por delta Y más 1/2 por el valor de la parcial phi y evaluada en P por delta Y al cuadrado más términos de orden superior al grado 2. Ahora vienen terceras derivadas, cuartas derivadas, quintas derivadas, hasta ad infinito. Esa es la serie Taylor. ¿Se recuerdan de eso? Si no, hago un recordatorio. Esa sí nunca deben de olvidar. Tal vez hacemos una práctica y yo les doy un repaso de eso si quieren. Bueno, ¿hasta ahí está claro o no? Esto implica, este desarrollo en Taylor, cuando pongo más términos de orden superior a 2, aquí viene una suma infinita que nunca va a terminar. Es la aproximación por un polinomio. Entonces puedo hacer lo siguiente. Entonces puedo pasar esto que está aquí de este lado y pasa restando. Entonces tendríamos que phi en X más delta X, Y más delta Y menos phi en X y es igual. Yo solo pasé esto restando y ahora copio esto, pero empiezo a hacer un ligerito cambio y empiezo a poner la parcial respecto de X en el punto P multiplicado por delta X. Pero delta X, ¿a qué es igual? Delta X es coseno alfa por delta rho. Entonces viene por coseno alfa por delta rho más phi y calculada en P por delta Y. Y delta Y es seno de alfa por delta rho más. Ahora viene 1/2 por phi XX calculada en P por coseno cuadrado de alfa por delta rho cuadrado más phi XY valuada en P por coseno alfa por seno alfa por delta rho cuadrado más phi y valuada en P por seno cuadrado de alfa por delta rho cuadrado más bla 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 delta rho al cubo más bla 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 delta rho elevado a la 4 más potencias cada vez más altas en delta rho. O sea, aquí puse en vez de delta X cuadrado, eso es coseno cuadrado por delta rho cuadrado. Aquí que es delta X por delta Y es coseno por seno por delta rho delta rho cuadrado. Ya casi estamos, no se preocupen. Y lo van a manejar muy bien y esto es muy sencillo y lo van a súper entender. Y lo van a poder aplicar. Bueno, entonces ¿a qué es igual la derivada? La derivada en dirección alfa, calculada en el punto P para el campo phi es igual a el límite cuando delta rho va a 0
de, así estaba la definición, phi en x más delta x
constante. Entonces, ¿cuánto nos da ahí? 2x por y cubo. Eso quiere decir que phi x en el punto P, ¿cuánto vale? En el punto P, ¿cuánto vale x? 1. ¿Y cuánto vale y? 1. Entonces, ¿cuánto vale esto? 2. Fin, ¿verdad? 2 por 1 por 1. Porque en el punto P, la x es 1 y la y es 1. Y estoy calculando la derivada en el punto P. Si las coordenadas fueran 5, 8, metería 5 para x y 8 para la y. ¿Cuánto vale la parcial respecto de y? 3x cuadrado por y cuadrado. ¿Cuánto vale phi y en el punto P? La x es 1 y la y es 1, eso vale 3. Vamos al primero. Si alfa es pi sobre 4, eso implica que el coseno de alfa, ¿cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2 es el coseno de 45 grados. ¿Y el seno de alfa cuánto vale? Raíz de 2 sobre 2. Si alfa es pi sextos, el triángulo rectángulo correspondiente a pi sextos es 1, 2 raíz de 3. El de 45 grados, si era este, esto es 1, 1 raíz de 2. Ahí viene lo que escribo. Entonces, si alfa es pi sextos, estamos en 30 grados. Entonces, el coseno de 30 grados es adyacente, raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 2. Y esto quiere decir coseno alfa es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Y el seno de alfa cuánto es? El seno de alfa es opuesto entre hipotenusa, es 1/2. Y si alfa es pi tercios, estamos en 60 grados. 60 grados es este. ¿Cuánto vale el coseno? 1/2. ¿Cuánto vale el seno? Raíz de 3 partido 2. Por lo tanto, las derivadas parciales de pi cuartos en el punto P para esta función phi, ¿cuánto vale? Ahí está. Phi x vale 2 por el coseno que es raíz de 2 sobre 2 más phi y ¿cuánto vale? 3 por el seno, y el seno de alfa en eso vale raíz de 2 sobre 2, o sea que esto es 5 veces raíz de 2 partido 2. Ese número merece el valor de la derivada direccional, y ahora vamos a ver cómo vamos a aproximar las variaciones, los cambios en el valor del campo escalar mediante estas derivadas direccionales. ¿Cuánto vale la derivada en dirección pi sextos en el punto P para esta función phi? La parcial en P, que es 2 por el coseno de pi sextos, que es raíz de 3 sobre 2, más la parcial respecto de y, que es 3 por el seno, que es 1/2. O sea que esto es igual a 3/2 más raíz de 3. ¿Cuánto vale la derivada en dirección pi tercios en el punto P para el campo phi? Esto es la parcial respecto de x2 por el coseno, que es 1/2, más ¿cuánto vale 3 la derivada parcial por el seno, que es raíz de 3 sobre 2? O sea que esto es 1 más 3 raíz de 3 sobre 2. Terminaron su cálculo de las derivadas direccionales para este campo escalar en ese punto y en esas direcciones. ¿Está claro eso o no? Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Ahora un paso más. Ahora les agrego otro recordatorio.
recordatorio. Ahora les agrego otro recordatorio. Si yo tengo un vector A y lo escribo así en forma abreviada de componentes, AX, AY, y tengo un vector B de componentes BX, BY, estoy en coordenadas cartesianas. Entonces se recuerdan del producto escalar, del producto escalar, o también se llama producto interior de los vectores, que yo lo anoto como A, producto escalar con B. Hay quienes usan la notación con corchetes esos y ponen así, por ejemplo, A, B, y es el producto escalar. Yo voy a usar A punto B. Bueno, el producto escalar de dos vectores, ¿cómo quedó definido? Esto es como la componente X del primero por la X del segundo, más la Y del primero por la Y del segundo. Ya se recordaron de eso. Ese es el producto escalar en coordenadas rectangulares. ¿Estamos hasta ahí o no? Muy bien. Fin del recordatorio. Fin del recordatorio. Fin del recordatorio. Y ahora les reescribo D alfa en el punto P del campo escalar phi. Esto es igual a la parcial de phi respecto de X en P por coseno alfa más la parcial de phi respecto de Y evaluada en P por el seno de alfa. Estructuralmente hablando, esto tiene la forma de ¿qué? Una cosa multiplicada por otra, más una cosa multiplicada por otra. Tiene la forma y tiene todas las características ¿de quién? De un producto escalar. ¿Está claro eso o no? Y ahora, ¿qué sabemos de coseno alfa? ¿Quién es E alfa unitario? ¿Quién es E alfa unitario? Ese es el vector de longitud 1 en dirección ¿quién? Alfa. Se los acabo de definir. O sea que si aquí estaba el punto P, aquí está el punto Q, puedo hacer un vector de longitud 1, E alfa unitario. Entonces, ¿quién es este? Coseno alfa. ¿Y quién es esto? Seno alfa, porque la hipotenusa mide 1. Entonces, coseno alfa y seno alfa son las componentes ¿de qué vector? Del vector unitario, ¿en qué dirección? Alfa. Entonces, las componentes de alfa son coseno alfa, y seno alfa. ¿Hasta ahí está claro? Si hay alguna duda me preguntan. ¿100% claro, jóvenes, o no? Bueno, y ahora defino esto. Ahora, vamos a definir el gradiente del campo escalar. El gradiente del campo escalar phi en el punto P. Vamos a definir el gradiente del campo escalar phi en el punto P. Y lo definimos de la manera siguiente. Yo tengo un campo escalar que es analítico, es derivable,
y defino lo que es el gradiente y escribo grad phi. Solo hoy voy a ponerles para recordar que este va a ser un vector. Es el gradiente del campo escalar phi en el punto P. Este es el vector cuyas componentes son phi x en P, y phi y en P. Ese es el vector gradiente. El vector gradiente de phi en el punto P está definido como el vector cuyas componentes son la derivada parcial de phi respecto de x en P y la otra es la derivada parcial de phi respecto de y en P. Ahora se va a introducir una notación y se va a introducir un operador, que su carácter de operador hay que verificarlo después, y vamos a introducir esta letra que se llama el nabla, y es un operador vectorial nabla. Y en vez de gradiente, se conviene en escribir nabla phi. Y hay gente que recalca todavía el carácter vectorial. Nabla phi, y para indicar que es en P, se le puede poner aquí abajo en P. Cuando no pongo el P es que es en cualquier punto. Entonces, nabla phi en P es el vector gradiente que es parcial de phi respecto de x en P, parcial de phi respecto de y en P. Por lo tanto, con el recordatorio que les hice del producto escalar, ya les había hecho el recordatorio de las componentes del vector unitario. Entonces, ¿cómo puedo escribir la derivada direccional? Derivada en dirección alfa del campo escalar phi valuado en el punto P es el producto escalar del gradiente de phi en P con el vector unitario E alfa. Y esa es la derivada direccional. La derivada direccional es el gradiente del campo escalar phi en el punto P, producto escalar con E alfa. Entonces, si les piden una derivada direccional, las componentes del vector unitario son coseno y seno, y las componentes del gradiente son las derivadas parciales. Entonces, no se dejen asombrar de ese símbolo. Entonces, vamos a ahorita a entrarle a interpretación geométrica del gradiente. Interpretación geométrica del gradiente. Interpretación geométrica del gradiente. Bueno, yo tengo un campo escalar y ese campo escalar puede ser la distribución de temperatura sobre una lámina. Si yo tengo una lámina y coloco uno de los extremos de la lámina, aquí voy a mantener temperatura T0, temperatura T0, temperatura T1, temperatura T2 y voy a pedir que T1 sea mucho más grande que T2. Si la temperatura T1 es mucho más grande de T2, aquí se establece una corriente, un flujo de calor. Entonces va a haber una distribución de temperaturas a lo largo de esta lámina. Entonces, si yo me paro aquí y me pregunto, según si me muevo para acá, para acá, para acá, en la misma cantidad, si me muevo 1 metro en cualquier dirección, la temperatura va a cambiar. Y la pregunta es, para determinar el flujo de calor, el calor va a seguir esas líneas y ese flujo de máxima variación. Entonces, a lo que vamos ahorita es a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar del punto P al punto Q.
y me pregunto cuál es la variación o cambio en el campo escalar. Entonces, al irme yo de P a Q, al irme yo de P hacia Q, la variación en el campo escalar es delta phi. Ojo, nótese bien, no estoy el gradiente. El delta es la delta corriente, que quiere decir la diferencia en el valor del campo. O sea, yo estoy en P y me muevo a Q. Entonces el valor del campo cambia. Entonces el valor del campo, ¿a qué es igual? ¿En cuánto cambia el campo? ¿Cuánto es delta phi? ¿Cuánto es delta phi? ¿Cuánto es delta phi? ¡Ojo! Si me voy, estoy en P y me voy a Q, ¿en cuánto cambió el campo? El valor en el punto a donde llegué menos el valor del punto donde estaba. Ese es el cambio. Eso es el cambio. Ahora, ¿este cambio a qué es igual? Este cambio delta phi, ¿a qué es igual? Y ahora sí, fantasía y acción, pues, ingenieros. Vamos, pues, acción. ¿Y ese cambio a qué es igual? Quien me lo diga, por favor. Escríbanme de otra forma ese cambio. Esto es phi en x más delta x, coma y más delta y menos phi en x y, lo que hemos escrito todas las 2 horas. Entonces, ¿a qué es igual eso? Por favor. Por favor. Primero viene un sumando, que ya lo vean, digamos que este va a ser nabla phi en P, nabla phi en P, producto escalar con E alfa. Esos son los términos que lineales. ¿Y ahora qué vendrían? ¿Más qué? Más términos de orden superior o que contienen potencias más grandes a 1 en delta X y delta Y, o sea, en delta rho. Esa es la serie Taylor. El primer sumando, que son los términos lineales, fue lo que nos dio el gradiente. Esto es lo que es el diferencial total de primer orden. Esto es lo que en su cálculo de una variable era el df. Y de ahí viene un D2F, y de ahí viene un D3F, que tiene las potencias de segundo grado, tercer grado, en el delta X si estamos en una variable, y en 2 en el delta X y en el delta Y. ¿Hasta ahí está claro o no? Ese es el cambio. Ahora, si yo solo analizo pequeños cambios, si mi paso es muy chiquito, un paso infinitesimal, y por eso se le llama a esto la aproximación infinitesimal, y uno espera, ¿verdad? Uno espera que si uno no se porta tan pero tan mal, el castigo no sea tan pero tan grande. Entonces siempre uno dice, si tan solo es un poquito lo que le cambié, no se me ponga así. Entonces, ¿verdad? Es decir, si el cambio es pequeño, uno espera que la variación en la función sea como pequeña, y los que van a mandar, o sea, decir, para delta X, delta Y, pero muy pequeño, lo pongo super menor a 1. Son pequeños cambios. Solo estoy estudiando la intención, como que ustedes, los jóvenes, a sus novias, y las damas a sus novios, los quisieran tantear y les hagan un pequeño cambio infinitesimal, ¿verdad? Entonces, si el cambio es infinitesimal, van a ver cómo cambia el carácter, ¿verdad? De esa cosita.
Si hacen un cambio macroscópico, pues ni modo. Si el cambio es gigantesco. O sea, si en vez de llegar a las 2 de la tarde llegan a las 2:02, tal vez no hay clavo. Pero si llegan una semana después, tal vez sí hay problema, ¿verdad? Entonces digo, ya el cambio ya no es infinitesimal. Entonces, la reacción es caótica. Entonces, en la aproximación lineal, uno aproxima lineal solo con pequeños cambios. Entonces, para delta X, delta Y, muy pequeños, eso es lo que uno hace, se recuerda, en una variable. En una variable poníamos que delta F es aproximadamente, ¿quién? El diferencial de F. Pero el diferencial ahora es esto del gradiente. O sea que, para eso tenemos que delta phi es aproximadamente, ¿quién? El gradiente de P en phi, producto escalar con E alfa. O sea que yo estoy en la lámina y me voy a mover en un pequeño entorno, solo quiero tantear con un pequeño cambio donde tengo esas variaciones. Es como ir pasando por el purgatorio en 1.000.000 de pasos, ¿verdad? Si uno da un paso muy grande, sale al infierno de una vez, pero si uno va pasito en pasito, de pecadito en pecadito, tal vez se va uno así de pequeño purgatorio, ¿verdad? Entonces, en ese cambio infinitesimal, la variación solo nos va a indicar en qué dirección se va a tener el mayor cambio. Entonces, esta es la aproximación. Esto implica que la variación de phi máxima en valor absoluto puede bajar la temperatura o subir cuando es el valor absoluto más grande realmente de ese cambio. Para el valor absoluto del gradiente de phi en P, producto escalar con E alfa módulo sea máximo. Ese cambio es aproximadamente este. Entonces, el valor absoluto, ¿cuándo va a ser un máximo? Cuando el valor absoluto de ese producto escalar sea un máximo. Pero esto es igual a ¿quién? Esto es igual al valor absoluto de el producto escalar de estos dos vectores es igual a ¿quién? Al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo entre el vector gradiente y E alfa. Valor absoluto. Pero esto es un máximo cuando el valor absoluto del vector unitario siempre es ¿cuánto? 1. Y el valor máximo del coseno alfa es ¿cuánto? 1. Entonces esto va a ser un máximo cuando ¿quién sea un máximo? El gradiente. Esto implica que la máxima variación, el máximo cambio al moverme en el campo escalar, va a ser un máximo en dirección de gradiente. Entonces, ¿qué me da el gradiente? Me señala, si yo me paro en un punto, al calcular el gradiente del campo escalar, yo puedo moverme en muchas direcciones, me da la dirección de máxima variación. Por eso es que al estudiar flujos calóricos, lo que uno está haciendo es buscando en qué dirección se da la mayor variación de la temperatura, y eso es lo que va a determinar la dirección del flujo calórico en la llamada ecuación de Fourier, que vamos a verla para la ecuación del flujo de calor. Y este es el arranque de las series de Fourier. Entonces, ¿está claro esto? Yo les repito un poco, como siempre, en la próxima clase. Ahí se sienten bien, yo me sentí muy feliz de verlos de regreso. Son un grupo con el que me siento muy bien, créanmelo. Ya me hacía falta estar aquí con ustedes. Ojalá que me hayan agarrado la onda ahorita, pues ya poco a poco. Ya estaba acostumbrada a otra voz,
a otro tamaño de voz. A otro tamaño.